Pues el trabajo que os vengo a presentar hoy se enmarca dentro de mi trabajo de tesis doctoral. ¿Vale? Yo estaba estos meses, desde septiembre, he estado en Tandil, en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, realizando una estadía de 3 meses y nada, coincidió que, bueno, pues que podía acercarme por acá porque justo la semana que viene ya vuelvo a España, entonces me venía bien por fechas y espacios. La tesis aún, bueno, es una cosa que va mutando, ¿no? Y no tiene un nombre definido hasta que no la entregas, pero podríamos orientarla, ¿no? Hacia este título: la naturaleza de STEM en la didáctica de las ciencias, perspectivas desde la ecología del fuego, ¿vale? Entonces, si en cualquier momento tenéis dudas, luego sí que vamos a tener un espacio, pero si estoy explicando algo que no comprendéis o que lo que sea, me podéis parar y hago el comentario correspondiente, ¿vale? Entonces, mi investigación, que sería la necesaria para adquirir el título de doctor en didácticas específicas, se encuadra dentro de proyectos de alfabetización científica, ¿vale? Ese es el problema desde el que partimos o desde el que establecemos nuestro marco teórico, ya que se percibe, percibimos en la sociedad que no se recibe una adecuada alfabetización científica. Es decir, que la ciudadanía de a pie no tiene los conocimientos necesarios como para poder realizar una vida autónoma en el ámbito de la ciencia, ¿vale? Así utilizamos el símil de la alfabetización, ¿no? Una persona que no está alfabetizada no puede desarrollar parte de su vida de manera autónoma porque no podría ni leer ni escribir. Entonces necesitaría a alguien para que tradujese, ¿no? Los contratos, el contrato de trabajo, el de alquiler, el de arrendamiento. Entonces no podría hacer una vida autónoma. Pues de igual modo hay gente que tiene que delegar sus conocimientos, tiene que delegar sus decisiones en gente que tiene conocimientos científicos. Entonces, uno de los planes a nivel europeo, pero me imagino que también ocurre en el resto del mundo, es incidir en la alfabetización científica de la ciudadanía. Este sería más o menos el desarrollo que ha tenido mi tesis doctoral. Es curioso porque aquí veis el punto, pero aquí ya no, ¿verdad? Vale. Pues ya. Entonces, todo comienza con una fundamentación teórica que vamos a explicar. Luego le sucede el diseño y validación de un instrumento capaz de detectar o que tiene el objetivo de evaluar esos conocimientos científicos, esas preconcepciones de la ciencia que puede tener un ciudadano de a pie. Yo lo he desarrollado, mi formación académica es profesor de secundaria, yo me licencié en químicas y luego hice el recorrido académico necesario para ser profesor y por ello me he centrado sobre todo en los niveles de secundaria y primeros años de universidad. Sí que hemos empezado, pero en España tenemos la situación de que la gente puede abandonar el itinerario de las ciencias en torno a los 13-14 años. Entonces, ese nivel de secundaria, lo que para vosotros sería tercer grado, creo, tercer año, ese es el último contacto que tienen algunos ciudadanos con la ciencia. Entonces, lo ponemos como base y partimos de ahí, ¿no? Se construye a partir de esos conocimientos de secundaria. No me voy a meter en el diseño y validación de instrumento, que igual a alguien sí que lo ve interesante, porque conlleva aspectos técnicos de estadística y de procesos, pero luego sí que hay literatura sobre el tema, entonces os podría recomendar. El siguiente paso, una vez obtenido ese instrumento validado, sería una primera implementación en el Gulich, que es la que va a salir dentro de poco publicada, que sería simplemente de comprobación, de evaluación de esas preconcepciones que tienen una serie de alumnos, que luego vamos a ver los números. Y la segunda implementación sería realizar un pretest, aplicar una implementación de una secuencia didáctica diseñada ad hoc
para tratar los temas que nosotros vamos destacando en la naturaleza de STEM, y luego un post-test para ver cómo ha modificado esas preconcepciones científicas que tienen los alumnos de distintos niveles. Y por último vendría la evaluación de resultados, ¿no? Que sería el broche final de mi tesis. Por lo tanto, partimos de los retos de la educación científica. Los retos de la educación científica son retos más o menos comunes a todas las disciplinas o a todos los que nos dedicamos a la didáctica de las ciencias, ¿no? La brecha de género que existe en las carreras de tecnocientíficas, la brecha socioeconómica, ¿no? Los alumnos que provienen de hogares marginados o con ciertos problemas socioeconómicos tienen menos afinidad por las carreras de ciencias. Los problemas que detectamos a nivel mundial, yo creo, de fomentar las vocaciones científicas, los problemas del desarrollo competencial, y además, en caso de elegir determinadas temáticas, se cruzan con los problemas de la educación ambiental, de los problemas de la educación en ecología, como podemos ver, y en parte, como yo empecé la tesis más o menos en esa época, pues hemos podido ver a raíz del COVID que hay cierta desconfianza, que hay un sector de la población que desconfía de la ciencia, que se ha modificado mucho la visión que se tiene de los científicos, pero además también la educación ambiental nos puede ayudar a comprender sistemas muy complejos, a observar ciertos problemas éticos que tiene la ciencia. El objetivo último, la alfabetización científica, es lo que comentaba al principio, es democratizar el conocimiento para poder crear ciudadanos más libres que puedan tomar decisiones de manera autónoma y, por lo tanto, crear sociedades más justas, ¿vale? El título de la tesis sería el de Naturaleza de STEM, de dónde proviene este nombre. Este marco teórico del que partimos bebe de varias corrientes, ¿no? Una podría ser, aunque no se menciona explícitamente, la clásica ciencia, tecnología y sociedad, que es una corriente muy contemplada en filosofía de la ciencia, en didáctica de las ciencias. Una de las corrientes principales sería la de naturaleza de la ciencia, que es el uso de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia para mejorar la educación científica, ¿no? No tanto al término de los contenidos que se den en las clases de ciencia, sino también dar una formación de qué es la ciencia, cómo interactúa con nosotros, cuál es el recorrido, los métodos de los descubrimientos científicos. Y por el otro lado estaría el enfoque STEM, que este sí que es más conocido. Últimamente está muy de moda, sobre todo, incluso ahora estamos empezando a ver políticas que hablan, políticas educativas que hablan de STEM. Vendría de las siglas de Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que si bien forman parte de un nicho concreto del mercado laboral, ¿no? Porque son las carreras que suelen verse como más productivas, más potenciadoras del conocimiento, son, sin embargo, zonas del conocimiento donde, por ejemplo, las instituciones gubernamentales ven más necesidad de crear estudiantado y alumnado. Entonces, hay como cierta atención en crear vocaciones en estas áreas en concreto, y hay mucha migración de especialistas de estas áreas entre distintos países por intereses de mercado. No solo en este aspecto, sino en el aspecto de la integración, de la interdisciplinariedad, pues se juntan estas dos corrientes y partimos de la naturaleza de STEM, ¿no? Sería esa mezcla de intentar no solo ver la parte interdisciplinar del conocimiento científico, de la materia científica, sino también ver sus consecuencias en la sociedad, evaluar sus problemas filosóficos, éticos. Entonces, dar una visión muy holística de la didáctica de las ciencias, o partir de una perspectiva holística de la didáctica de las ciencias. Se utiliza en este trabajo el Family Resemblance Approach, es un término de Wittgenstein, lo podríamos traducir como el abordaje de los parecidos de familia. Tampoco voy a explicarlo mucho, pero sí que a través de la literatura ha habido varios autores que lo han utilizado
para analizar ciertos problemas de la didáctica de las ciencias. Wittgenstein decía que los juegos no pueden o son muy difícilmente encajables dentro de una definición concreta porque tienen distintas normas, distintas maneras de aplicarse. Hay juegos en solitario, hay juegos en grupo, hay juegos competitivos o juegos recreativos, pero sin embargo todo el mundo tiene más o menos claro qué clasificar como un juego y qué no. Entonces hay autores que lo han utilizado para hacer lo mismo en las ciencias. Las ciencias no tienen un solo método, no se pueden encajar dentro de una definición muy cerrada, pero sin embargo todos los científicos tenemos puntos en común que hacen que la ciencia se constituya como tal. Entonces, en esa aplicación nace este marco FRA, en el que se distinguen una dimensión cognitivo-epistémica y una dimensión político-social. Los distintos autores han ido clasificando, ¿no? Qué partes del conocimiento, qué partes de la actividad científica se enmarcan dentro de cada una de estos pequeños factores, ¿no? De estos factores individuales dentro de las dimensiones. La mayoría de investigadores destaca que el conocimiento científico ha sido el gran privilegiado dentro de la didáctica de las ciencias, de tal manera que una persona, cuando acaba la educación obligatoria, suele tener unos sólidos conocimientos, una sólida formación en conocimientos científicos, pero no conoce qué prácticas se utilizan en ciencias, qué metodologías se siguen, qué valores pueden alimentar a la ciencia y, por supuesto, y esto lo notamos mucho más, suele ver la ciencia como algo apartado de la sociedad y que no tiene relación con ella. Entonces, la dimensión político-social está muy denostada en la mayoría de los currículums académicos. Luego volveremos sobre esto. Entonces, este es un poco el estado del arte del que se parte. Por un lado, trabajar la naturaleza de STEM en común, esa interdisciplinariedad, esos problemas sociales, institucionales que se generan a través de la tecnociencia, trabajar las controversias sociocientíficas, que es algo que se trabaja mucho en didáctica de las ciencias, y el objetivo último de democratizar el conocimiento científico, pero muchos autores defienden que esto no se puede hacer en el vacío, esto no se puede hacer de una manera totalmente teórica. No puedes enseñar a un alumno sobre la incertidumbre que podemos encontrar en ciencia y de cómo lidiamos los científicos con la incertidumbre sin hacerlo desde un lugar apropiado, sin hacerlo desde un tema en concreto. Entonces se necesita un tema vertebrador. En nuestro caso escogimos la ecología del fuego, porque en la ecología del fuego se forma esa tormenta perfecta en la que se puede hablar de incertidumbre, de cómo afecta a la sociedad, de cómo hay una retroalimentación entre la población, los gobiernos, la comunidad científica, las instituciones académicas. Y nos valía de tema para poder tratar además temas de ciencia básica, como son las combustiones, la ecología, medir perímetros de áreas quemadas, aplicar conocimientos de geometría, de álgebra básicos, es un buen punto de partida para luego poder crear situaciones STEM. Esta sería la parte más teórica del trabajo, está publicado en un capítulo de Springer. Sería el marco teórico en el que nos basamos es la tríada, el problema triádico de Laudán, en el que metodologías, teorías y objetivos se deben armonizar entre ellos para poder conseguir el objetivo de la educación científica. No me paro mucho aquí, sí que destacar que el método por excelencia que solemos utilizar es la indagación científica, la indagación guiada, ya que no solo nos ayuda a descubrir conocimientos científicos, sino que además conseguimos explicar cómo es el proceso de la ciencia. O sea, mediante la imitación del proceso científico conseguimos aprender los conocimientos científicos que tenemos como objetivo, pero también los procedimientos, las metodologías, las dudas que pueden surgir, los valores que existen en ciencia. A partir de una serie de estudios y viendo las carencias y las fallas
que había en estas zonas del marco FRA, de esos sistemas cognitivo-epistémico y político-social, se desarrolló una intervención didáctica, una unidad didáctica inspirada en la ecología del fuego que va tratando distintos temas. Os recuerdo que todo esto se intenta enmarcar dentro de la educación secundaria, entonces se buscó relaciones con distintas asignaturas que se pueden vivir en secundaria, ¿no? En primer lugar, esto lo paso rápido porque es un material un poco denso y, bueno, se puede consultar, lo tiene el personal del Gulich. En primer lugar, el fuego y la humanidad, ¿no? Esa relación antropológica, social, histórica que tiene el ser humano con el fuego, cómo nos ha ayudado a evolucionar, cómo forma parte de nuestras historias, cómo gracias a su naturaleza ha formado parte del arte, de los cuentos. Entonces, aquí hay una relación estrecha con la historia, con la cultura, lo que en España tenemos una asignatura de cultura clásica, que se llama, ¿no? de conocimientos de la antigua Grecia, la antigua Roma. Se puede continuar con las ciencias del fuego. Ahí se ven conceptos de física, de química, que son básicos. Se puede ver la termodinámica, las reacciones de combustión, el espectro de la luz. Y luego continúan estos tres temas que se ven a través de estudios de casos. Se trabaja más el tema desde las perspectivas de la biología, cómo funcionan los ecosistemas, cómo se relacionan con nosotros. Se tratan ciertos problemas de herramientas, luego vamos a ver un par de casos concretos de herramientas que se pueden utilizar en el estudio de incendios forestales. Y el tema de incertidumbre y predicción, ¿no? Todos estos tres temas se pueden enmarcar dentro de las asignaturas de biología, tecnología y filosofía. Y por último, un trabajo de comunicación y transmisión, las asignaturas de lengua, de inglés o incluso trabajos de aprendizaje por servicio en los que la clase puede participar en la creación de campañas de concienciación, en trabajar, bueno, realizar un trabajo, un cartel para el ayuntamiento de un pueblo, se ha pensado de esa manera para que también exista una corriente de transferencia, ¿no? de salir del colegio, del ámbito académico. Aquí voy listando cada uno de los temas, no me detengo mucho en esto. Están como desplegadas, ¿no? los temas que se tratan en cada una de los índices, de los epígrafes. Os traigo un par de casos que se han tratado en formación de profesorado. Se han impartido cursos de formación del profesorado en los que se utilizan drones y estaciones meteorológicas para crear situaciones STEM, ¿no? Una de las propuestas que les dábamos es que las situaciones STEM no las piensen en cómo llevar la asignatura a la situación, sino al revés, cómo llevar la situación a la asignatura. Es decir, no cómo intentar reunir tres temas distintos de la asignatura de física o química, sino contemplar un problema del mundo real, que es cómo se resuelven los problemas científicos, ¿no? Contemplar un problema del mundo real y luego ver qué aspectos de mi asignatura pueden ayudar a ese problema. Se les dio formación en drones y en estaciones meteorológicas y se les va aportando ideas que pueden llevar al aula y crear situaciones de aprendizaje STEM. Por ejemplo, una muy sencilla es la propia instalación se crearon partidas de dinero presupuestario para la compra de estaciones meteorológicas en algunos institutos, y una situación STEM es la propia instalación de la estación meteorológica, dónde colocarla, qué circunstancias ayudan a que tome mejor los datos, que haya una sombra, que esté en la parte soleada, en norte, sur. Entonces, ahí ya se puede crear una situación STEM. Una actividad, un caso práctico que llevamos a este curso y que está dentro de la unidad didáctica es el uso de drones para comprobar la combustibilidad de una zona, ¿vale? Entonces, se propone desde distintos ámbitos, los paisajes y los riesgos naturales de ciencias sociales, el ciclo de la vida de biología y la combustión en física y química, y se les da el material para poder ir a comprobar, ¿no? Para que el alumnado vaya y ponga en marcha
la propuesta. Se tomó un parque que existe en la ciudad de Burgos y se tomaron fotos de las distintas áreas. Entonces se comprueba, bueno, pues que hay material que es más tendente a la combustión, que hay materia orgánica en el suelo. Uno de los objetivos de esto era ver que si al instituto no le han dado la partida presupuestaria para comprar drones y estaciones meteorológicas, sí que hay un equivalente en material abierto con la información satelital y información meteorológica que se puede descargar de distintas páginas, de páginas gubernamentales o institucionales. Entonces, queríamos darles como esa perspectiva, ¿no?, de que a pesar de que no siempre se tienen los materiales necesarios para hacer actividades, pues se puede ir trabajando situaciones STEM. Otro de los estudios de caso que les gustó mucho en concreto a los profesores era estudiar casos concretos de incendios forestales e ir comprobando contrastar la información entre lo que leían en los periódicos y lo que podían ellos extraer de distintas páginas. Entonces, se les propone estudiar un incendio concreto que haya ocurrido, si puede ser pues, en el pueblo o en la ciudad de los que son los alumnos es mejor porque hay una vinculación como más emocional. Y se les propone, el caso que yo escogí es el de la Sierra de la Culebra, que fue muy fuerte en la región de la que yo soy, en España. Y se les propone ir comparando la información que pueden adquirir a través de medios de información tradicionales en periódicos y luego ir recopilando ellos la propia información, ¿no? Ver qué especies han sido dañadas, ver a qué poblaciones ha podido llegar a afectar, ¿no? Que recopilen ellos la información y la vayan contrastando con lo que encuentran en los periódicos, ¿no? Esa labor científica, ¿no? Esa propia labor de indagación que se hace contrastando la información. La información satelital y meteorológica se compiló del Copernicus, un satélite europeo muy potente en medición de, bueno, lo conoces mejor que yo, no sé qué hago activando esto. Y luego la página de IMET, que es la página meteorológica estatal. Se les va proponiendo que comparen las fotografías de la zona, concretamente en este espectro, ¿no? el infrarrojo de onda corta, creo que es, y se van comparando fácilmente cómo se sucede el incendio. Aquí incluso se les propone la cuestión de qué son esas nubes, coinciden con las fechas del incendio, entonces acaban deduciendo que es el propio humo, el propio vapor de agua que se evapora de la quema del área. Se les va proponiendo actividades como que comparen los datos con el periódico, que triangulen la zona para ver si pueden calcular el perímetro, que comparen los datos de hectáreas que se han quemado, que aparecen en los periódicos, con los que ellos han calculado, para ver si hay una correlación, para ver si se han calculado bien. Y una propuesta en concreta que se hace es comparar las noticias de dos periódicos distintos donde aparecían datos de hectáreas diferentes. Entonces, ellos adquieren, ¿no?, las capacidades científicas de decir, vale, pues nosotros hemos realizado un cálculo, lo hemos puesto en común en nuestra pequeña comunidad científica que es la clase y sabemos que un periódico está dando una información errónea y el otro no. Resulta que luego, si lees bien el artículo, uno estaba hablando solo de una zona natural, de un parque natural protegido, y el otro estaba hablando de la zona en total, ¿no? Entonces, de ahí viene el caso. Luego que comparen ya cuando ha ocurrido, ya se ha recuperado debidamente. Se puede hablar aquí de especies que han evolucionado gracias a los incendios, como el pino, cómo afecta a los distintos ecosistemas. Luego se recopilan datos meteorológicos porque existen simuladores donde tú puedes cargar los datos y te dan un área aproximada, ¿no? Y entonces ellos pueden comprender pues el nivel de incertidumbre científico, cómo funcionan los simuladores, los modelos, las leyes y las teorías que utilizamos en ciencia, y luego lo comparan con lo que ha ocurrido en la realidad, ¿no?, con las imágenes satelitales. Estas son las competencias que se debe cumplir en el currículum español. Está amparado por
por la LOMLOE, por la Ley de Educación actual, ¿no? Y las situaciones de aprendizaje tienen que ir tratando, en cuanto más competencias traten, se entiende que mejor es esta competencia. No sé si tenéis alguna figura similar aquí. Tenemos más que como competencias a nivel nacional, lo que son núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional, digamos. Después, como el sistema educativo está descentralizado, cada provincia tiene su jurisdicción en el nivel secundario, ¿no? En las ingenierías hay un esquema de competencias a nivel nacional, pero no en todas las áreas. Esto en universidad, digamos. Sí, de hecho, nosotros, o sea, el término competencia se utilizaba mucho más en la universidad porque es profesionalizante, ¿no? Porque un profesional necesita adquirir ciertas competencias, pero luego, en nuestro caso, trascendió al ámbito escolar, en el sentido en el que un ciudadano también tiene que tener una serie de competencias, ¿no? Para finalizar, simplemente voy a daros una pequeña orientación de qué resultados ha arrojado el instrumento, ¿no? Concretamente aquí, porque estos datos provienen del alumnado de hace un par de años. Se evalúan cuando, bueno, se toman los datos pertinentes a través del instrumento y observamos ciertas tendencias en los resultados. Una es que los hombres, las personas que se perciben como masculinas, siguen performan mejor que en el ámbito femenino. Esto nos sigue remarcando que hay una tendencia de las mujeres, de las niñas en el caso de las escuelas, a desvincularse del ámbito científico, ¿vale? Digo esto concretamente porque en España, o sea, tenemos un caso muy paradigmático. Yo creo que es que las chicas obtienen mejores notas. En general, obtienen mejores notas en el instituto, en el colegio. Y han copado carreras de difícil acceso como medicina. Ahora mismo hay más mujeres en las facultades de medicina que hace 10, 15, 20 años. O sea, se ha vuelto una carrera femenina. Pero, sin embargo, a pesar de esos datos, seguimos viendo que sienten cierta desvinculación. Vemos por otros estudios que sienten cierta desvinculación con el mundo de las ciencias. Creo que eso o sea, en general pasa, que siempre hay un intento de fomentar la vocación STEM en mujeres, que hacen falta en el ámbito científico. Luego se evalúa el conocimiento general de naturaleza de STEM. El conocimiento general de naturaleza de STEM sería que se performa bien en todas esas, en esas subdivisiones de las dimensiones cognitivo-epistémica y político-social. O sea, un buen resultado en naturaleza de STEM sería que se tiene tanto un conocimiento sólido de lo cognitivo-epistémico, del conocimiento científico, de cómo se procede con él, pero también se tiene un conocimiento sólido del ámbito político-social, de cómo afecta nuestras decisiones a la ciencia, de cómo la ciencia es un sistema que se financia con dinero y, por lo tanto, la economía o la política puede afectar a cómo se desarrolle la ciencia. En general, observamos algo que es bastante evidente, ¿no? Que es que a medida que se avanza en el itinerario académico se va obteniendo un mejor ejercicio en la naturaleza de STEM. Lo curioso viene después, porque podemos comparar los datos entre las prácticas cognitivo-epistémicas y las prácticas político-sociales. Entonces, la dimensión cognitivo-epistémica se sigue manteniendo esta marca. Hay una progresión hacia arriba, cada vez, o sea, el doctorando lo hace mejor que el máster lo hace mejor que el del grado universitario y lo hace mejor que el de secundaria. Pero, sin embargo, o sea, y lo vemos de manera muy homogénea, pero, sin embargo, no ocurre igual con la dimensión político-social. Llega un momento que se estanca. La media podéis ver que crea como una especie de asíntota y esto marca que no se está formando adecuadamente a los científicos. Evidentemente, no se está o sea, ya vemos que falta en general en la sociedad, ¿no? Hay muchos estudios de estos, pero tampoco hay una buena formación en el ámbito científico, en el ámbito superior académico, sobre las circunstancias político-sociales de la ciencia. Hay una gran carencia
en estas circunstancias que podíamos ver en el cuadro rojo que hemos visto antes, ¿no? Las prácticas profesionales, la financiación económica, las instituciones políticas. Los propios científicos no tenemos muy claro, en general, cómo procede la ciencia dentro de la sociedad. Hasta aquí la charla. Aquí tenéis mis datos. Toda la literatura que hemos ido publicando está en ResearchGate. Y, bueno, eso es parte del instrumento. Y nada, ahora estoy abierto a todas las dudas y preguntas que tengáis.